Mi primera memoria no es un abrazo de padre ni un arrullo de madre, sino el olor acre del exilio mezclado con la pulcra formalidad de una casa que nunca se sintió un hogar. Nací en Roma, bajo la brumosa atmósfera de una Europa en guerra que se extendía hasta el ánimo de mi familia. Era el año 1938, y para el mundo yo era simplemente Juan Carlos Alfonso, Víctor María de Borbón y Borbón, pero para mi padre, don Juan Conde de Barcelona, yo era la llave de un reino que nos había sido arrebatado: España. Vivíamos en la seguridad incómoda de una casa que era un búnker de la realeza desposeída, una corte en miniatura donde cada gesto, cada palabra, estaba cargado con el peso de la historia. Mi infancia no fue de juegos despreocupados, sino de lecciones de protocolo y geografía, de aprender la historia de mi país en la distancia, como si leyera un libro de fantasía épica. Mi padre, un hombre de mar y de principios inquebrantables, me miraba con la esperanza feroz de quien ve en su hijo la única posibilidad de restaurar un linaje. «España es tu destino, Juanito», me decía, su voz profunda resonando en los pasillos de nuestra residencia portuguesa, a donde nos mudamos después de la guerra. «Llevas su sangre y su futuro. Nunca lo olvides». Pero España, mi destino, estaba lejos y gobernada por una figura que proyectaba una sombra colosal: el general Francisco Franco Bahamonde, un militar victorioso, un dictador, y, curiosamente, el único hombre que tenía el poder de devolvernos a la tierra de nuestros ancestros, aunque fuera bajo sus términos. El momento crucial llegó en 1948, un año que marcó el fin de mi niñez y el inicio de mi destino. Mi padre, con el pragmatismo doloroso de un rey sin trono, se sentó a negociar mi futuro con Franco. El acuerdo: yo, el heredero al trono en el exilio, sería enviado de vuelta a España para ser educado. No como un príncipe, sino como un cadete, un alumno moldeable bajo la atenta mirada del generalísimo. Recuerdo el viaje. No fue un regreso triunfal, sino una entrega solemne. El tren que me llevaba era un carro de destino. Tenía 10 años, y al cruzar la frontera, el aire me pareció más denso, el sol más brillante, y la gente me miraba con una curiosidad reservada. Al llegar, fui alojado en casas y colegios militares, siempre rodeado de la parafernalia del régimen. La bandera rojigualda ondeaba, pero mi educación fue una danza política exquisita y peligrosa. Por un lado, mis tutores, elegidos por mi padre, me inculcaban los valores de la monarquía constitucional. Por otro, los ministros de Franco y los oficiales de las academias militares me adoctrinaban en los principios del movimiento nacional. Yo era un libro abierto en el que dos autores con ideologías opuestas intentaban escribir la historia. En la Academia General Militar de Zaragoza me convertí en un cadete más. El uniforme me picaba, pero me dio algo crucial: una conexión tangible con la realidad de España. Aprendí a marchar, a disparar, y lo más importante, a escuchar. Escuché el silencio temeroso de los oficiales, el fervor controlado de los jóvenes, y la profunda resignación de un pueblo que vivía bajo una paz impuesta. Allí entendí que ser rey no era solo una cuestión de nacimiento, sino de servir y, a veces, de esperar en la sombra. Mis encuentros con Franco eran lecciones de poder en estado puro. Era un hombre anciano, de mirada penetrante y voz monocorde. Nunca me trató como a un nieto ni como a un igual. Me trataba como a una pieza de ajedrez valiosa. Sí, pero siempre bajo su mano. Me observaba, me probaba, y yo aprendí a responder con la cortesía debida, a medir mis palabras y a ocultar mis ambiciones. Sabía que cada paso en falso podía significar la devolución a mi exilio. El dilema de mi vida, el que me roería el alma por años, ya estaba planteado: traicionar a mi padre y aceptar la corona de manos del dictador para salvar la monarquía, o ser fiel a mi linaje y condenar a mi familia a un destierro perpetuo.
Mi corazón se debatía entre la lealtad filial y el deber histórico. Mientras me graduaba en los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, y conocía a la que se convertiría en mi esposa, la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, una mujer que traía consigo la dignidad de otra casa real en apuros, la sensación de estar en un limbo dorado crecía. Éramos la pareja real sin reino, esperando en la antesala de la historia. El primer acto de mi vida estaba terminando. Ya no era el niño exiliado. Era el joven, el príncipe con la instrucción de un soldado y la ambición velada de un rey. Estaba en España, pero el trono seguía ocupado. Mi vida, como un río subterráneo, fluía en la oscuridad, esperando el momento en que la roca del régimen cediera para emerger a la luz. La década de los 60 fue para mí un largo y ardiente crisol. Tras casarme con Sofía en 1962, encontré en ella no solo una esposa, sino una aliada estoica en mi inusual posición. Habíamos establecido nuestra vida en el Palacio de la Zarzuela, una residencia que, si bien era cómoda, se sentía como una jaula de oro. Estábamos en el corazón de España, a un paso de Madrid, pero aún a kilómetros de distancia del verdadero poder. El generalísimo Franco me había otorgado el título de príncipe, pero el gesto era una cortesía, no una transferencia de autoridad. Yo era el sucesor a título de rey, pero solo cuando él lo decidiera, y bajo las condiciones de su movimiento. Esta ambigüedad constante era una tortura psicológica. Vivía con el peso de la historia sobre los hombros y el ojo escrutador del dictador siempre sobre mí. Hay que saber esperar, me decía Sofía, cuya serenidad era un ancla en mi tormenta interna. Ella entendía el sacrificio y la diplomacia. Venía de una estirpe que había visto cómo los tronos se tambaleaban. Cada día que pasa aquí es un paso más hacia tu destino. Y la espera fue larga, salpicada de encuentros formales con Franco. Aquellas reuniones eran tensas representaciones teatrales. Él, hermético y dueño de cada silencio. Yo, intentando proyectar la sumisión respetuosa que él esperaba, mientras en mi interior se gestaba una firme convicción sobre el futuro de España. Aprendí el arte de la simulación, asentir a sus políticas, mostrar admiración por sus logros y al mismo tiempo tejer discretamente una red de contactos que se extendería más allá de su círculo de leales. Mi gran dolor era mi relación con mi padre, don Juan. Él se había mantenido firme en su convicción de que la corona debía volver a España de forma legítima, restaurando la democracia que Franco había abolido. Él veía mi aceptación de la posición de sucesor como una traición a los principios de la monarquía constitucional. Las cartas que intercambiábamos eran respetuosas, pero lacerantes. Sentía su decepción como una punzada constante. Recuerdo una conversación telefónica en particular, a finales de los 60, cuando la tensión era máxima. «Juanito», me dijo con esa voz que intentaba ser firme pero se quebraba de dolor. «No puedes aceptar ser rey bajo el yugo de la dictadura. Será un rey títere, una marioneta en manos de los vencedores». «Padre», le respondí, mi voz apenas un susurro para que no me escucharan. «Si no acepto, el generalísimo elegirá a otro o dejará a España sin monarquía. Yo estoy aquí para servir a España, no a Franco. El precio de la corona es alto, pero la alternativa es perderla para siempre». La verdad es que yo había tomado una decisión terrible, pero para mí, necesaria. Tenía que engañar al dictador con la promesa de continuidad para asegurar el futuro de la monarquía. Tenía que tragarme mi orgullo y el de mi padre. Era el pacto de silencio, la promesa no verbal de que, una vez en el trono, mi camino sería diferente al que Franco había trazado. El momento definitorio, el que selló mi destino y mi ruptura con la línea dinástica de mi padre, llegó en 1969. Franco me propuso formalmente a las Cortes como su sucesor a la jefatura del Estado. Mi aceptación fue televisada. Mi voz sonaba calmada, pero por dentro era un volcán de emociones.
La solemne jura de fidelidad a los principios del movimiento nacional me supo a ceniza. En ese instante, me convertí en el príncipe de España, el heredero designado del caudillo, y me distancié aún más de mi padre. Los años siguientes los dediqué a construir puentes en secreto. Me reuní con líderes de la oposición democrática, socialistas, comunistas, liberales, hombres que vivían en la clandestinidad o el exilio. Les transmití un mensaje simple pero arriesgado. Soy vuestro hombre. Mi intención es devolver la democracia. Ellos eran escépticos, por supuesto. ¿Cómo podía confiar un demócrata en el sucesor de un dictador? Pero mi persistencia y la promesa silenciosa de un futuro de libertades empezó a calar. La zarzuela se convirtió en mi centro de operaciones encubiertas. Mientras a la luz pública asistía a ceremonias marciales y recibía a dignatarios, en la oscuridad de mis despachos me preparaba para una revolución pacífica. Sabía que la muerte de Franco era solo cuestión de tiempo. Yo no heredaría un trono, heredaría un polvorín político y una responsabilidad histórica inmensa. La espera continuó, tensa y agotadora. Yo era la sombra paciente, el príncipe que todos pensaban débil o complaciente, pero que en realidad estaba afilando la espada del cambio. El destino estaba a punto de llamarme, y yo, a pesar de todo el dolor y la traición que mi posición había implicado, estaba listo para responder. El otoño de 1975 se arrastró por Madrid con una pesadez opresiva. No era solo el cambio de estación, sino el olor a fin de una era. El generalísimo Franco, el hombre que había dominado la vida española por casi 40 años, estaba muriendo. La noticia no era pública, pero se sentía en el ambiente, en los pasillos de la zarzuela, en la mirada nerviosa de los ministros del régimen y, sobre todo, en mi propia respiración. La enfermedad de Franco fue una agonía prolongada y dramática. Fui llamado varias veces a asumir la jefatura del Estado de forma interina, vestir el uniforme de capitán general y tomar decisiones en nombre de un hombre postrado en una cama de hospital era la prueba de fuego definitiva. Recuerdo la sensación de aquellos días. Un profundo silencio en los despachos, roto solo por el sonido de los teléfonos. Yo estaba operando el país, pero bajo la atenta vigilancia de los que querían que la dictadura sobreviviera a su creador. Mi principal desafío no era político, sino teatral. Tenía que tranquilizar a la vieja guardia, a los inmovilistas que temían cualquier cambio, mientras discretamente preparaba el terreno para la demolición controlada del régimen. En mi mente, cada gesto, cada nota de prensa, era un mensaje cifrado. A los leales de Franco les ofrecía continuidad. A los conspiradores de la democracia les guiñaba el ojo de la esperanza. Estaba solo, actuando en un escenario donde un error significaba el caos o la tiranía eterna. La noche del 19 al 20 de noviembre es una mancha imborrable. Las llamadas se sucedieron con urgencia febril. Finalmente, el mensaje sombrío y esperado. Francisco Franco había muerto. Hubo un instante de silencio en mi despacho, un vacío inmenso. El hombre que había sido mi carcelero y mi benefactor, mi maestro de ajedrez político, había desaparecido. El aire de España cambió de inmediato. No fue un estallido de júbilo, sino una tensión contenida. Ahora no había vuelta atrás. La corona que había esperado más de 3 décadas era mía, pero venía con el peso de la losa del franquismo. 2 días después, el 22 de noviembre de 1975, me dirigí a las Cortes. Era el momento de mi proclamación. La ceremonia era la culminación de la legalidad franquista. Yo entré en el hemiciclo con el uniforme de capitán general, la espada de los Borbones y la conciencia de que iba a perjurar en el acto de mi juramento. Juré lealtad a las leyes fundamentales del reino, como se me exigía, pero mi juramento más profundo era hacia mi propia visión de España. Mi primer discurso como Juan Carlos I, rey de España, no fue solo una formalidad.
Fue mi primera gran promesa a la nación y mi declaración de intenciones a la vieja guardia. La voz me temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Hablé de una etapa de la historia de España más libre y próspera, de la convivencia y la concordia, y de ser el rey de todos los españoles. La monarquía que hoy comienza, dije, mirando por encima de las cabezas de los procuradores franquistas, puede y debe ser un instrumento eficaz para lograrlo. Aunque tuve que hacer la reverencia formal al sistema que me había engendrado, cada frase cuidadosamente elegida era un dardo dirigido a la dictadura y una hoja de ruta para el futuro. Fue una ruptura elegante y velada. Al salir del Palacio de las Cortes, Sofía y yo fuimos recibidos por un silencio distinto al que esperaban los inmovilistas. La gente no había acudido a vitorear al sucesor de Franco. Habían acudido a ver el inicio de algo nuevo. En los rostros que se alzaban desde la multitud vi más que curiosidad. Vi una mezcla de escepticismo y una esperanza desesperada. En ese instante, comprendí que la legitimidad de mi corona no vendría de Franco, ni de mi padre, sino de mi capacidad para estar a la altura de esa esperanza. Mi reinado había comenzado. Había cruzado el umbral, dejando atrás el exilio dorado y la espera angustiosa. Ahora el verdadero trabajo comenzaba: desmantelar, ladrillo a ladrillo, el sistema que me había puesto en el trono y hacerlo sin que el país se desangrara en otra guerra civil. Mi proclamación en noviembre de 1975 fue solo el inicio. El verdadero desafío, el que me quitaba el sueño, era cómo convertir una dictadura legal en una democracia legítima sin provocar una reacción violenta de los inmovilistas, la vieja guardia franquista que ocupaba todos los resortes de poder: el gobierno, el ejército, las cortes. La transición no podía ser una ruptura violenta, debía ser una reforma pactada, o como yo la veía, un desmantelamiento silencioso desde arriba. Mi primera gran jugada, y la más arriesgada, llegó en julio de 1976. Había heredado un gobierno encabezado por un franquista de línea dura, Arias Navarro, que frenaba cualquier intento de apertura. Tenía que destituirlo. El Consejo del Reino me propuso una terna de candidatos para el nuevo presidente del gobierno, todos ellos de un corte conservador y previsible. Yo, ejerciendo el poder que la ley franquista me otorgaba, elegí al que nadie esperaba, el más joven, el que la oposición democrática despreciaba como un mero camisa azul del movimiento, Adolfo Suárez González. La elección de Suárez fue un golpe de audacia. Era un hombre compasado en el régimen, lo que le daba credibilidad ante el búnker franquista, pero yo sabía de su inteligencia, su ambición reformista y su valentía. Cuando le di la orden en la zarzuela, mi mensaje fue claro: Adolfo, tú serás el artífice de la democracia, vamos a jugarnos el todo por el todo. La desconfianza inicial fue tremenda. La oposición democrática me condenó, sintiendo que había optado por la continuidad maquillada. Mi padre, don Juan, estaba furioso. Parecía que había traicionado todas mis promesas. Pero Adolfo Suárez y yo teníamos un pacto secreto: utilizar las propias leyes del franquismo para liquidar el franquismo. El eje de nuestra estrategia fue la Ley para la Reforma Política, LRP. Era, en esencia, un harakiri legal de las Cortes franquistas. Esta ley proponía un sistema bicameral de elección democrática, Congreso y Senado, y exigía ser aprobada por las Cortes. La escena de Suárez pidiendo a los procuradores que votaran su propia disolución fue dramática. Fue aprobada por un margen ajustado, con la creencia de muchos inmovilistas de que solo era una pequeña apertura controlada. El segundo paso, el más audaz, fue someter esta ley a referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976. El eslogan era simple y poderoso: habla, pueblo. Fue el momento en que la corona se apoyó directamente en la voluntad popular, por encima de la legalidad heredada. Cuando los resultados llegaron, la victoria fue aplastante.
un 97,36% de apoyo. El pueblo español había dado su mandato al cambio, y mi legitimidad, por fin, se desvinculaba de Franco para anclarse en la soberanía popular. El siguiente hito fue un acto de máxima tensión y riesgo personal: la legalización del Partido Comunista de España, PSE. El PSE, liderado por Santiago Carrillo, era el gran motor de la oposición y había sido la némesis del régimen. Los militares veían la legalización del comunismo como una declaración de guerra y el fin de sus privilegios. Se hizo en secreto, con un golpe de mano la mañana del Sábado Santo, 9 de abril de 1977, aprovechando que los altos mandos militares estaban de vacaciones. Cuando la noticia estalló, la reacción fue violenta. Recibí llamadas furiosas de generales, amenazas veladas. Recuerdo la confrontación con un general, cuya voz me llegó cargada de resentimiento. Majestad, esto es una traición a los principios. No toleraremos el estandarte rojo en España. General, le respondí con la calma que no sentía. La bandera de España es una sola, y mi corona debe amparar a todos los españoles, a la derecha y a la izquierda. El ejército debe la lealtad al rey, y el rey la debe a España y a su futuro democrático. Mi firmeza, apoyada en Suárez, prevaleció. El riesgo fue inmenso, pero había un mensaje ineludible. La democracia no tendría marcha atrás. La legalización del PSE no solo pacificó a la oposición, desarmó moralmente a los inmovilistas. Con el marco legal en marcha y los principales partidos en la legalidad, pudimos convocar las primeras elecciones libres desde 1936, que se celebraron en junio de 1977. El éxito de la transición ya era innegable. Había logrado mi objetivo: utilizar el poder absoluto para devolver el poder al pueblo. El precio que pagué fue mi relación con mi padre. Pero el gesto final, el que sanó la herida familiar y dinástica, llegó poco después. Don Juan, el heredero legítimo, abdicó formalmente en mi persona en mayo de 1977. Fue el reconocimiento de que mi camino, aunque doloroso, había sido el correcto para restaurar la monarquía con plena legitimidad democrática. Mi padre, al fin, había aceptado que yo era Juan Carlos I, el rey de la democracia. La democracia ya estaba establecida. Las elecciones de 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978 habían validado mi proyecto. Pero las sombras del pasado eran largas y persistentes. La crisis económica, la dimisión de Adolfo Suárez, la amenaza constante de la banda terrorista ETA y la profunda insatisfacción de una parte del ejército, nostálgica del orden franquista, crearon un caldo de cultivo perfecto para la reacción. La democracia estaba en el alambre. El día que lo cambió todo fue el 23 de febrero de 1981. Era una tarde gris. En el Congreso de los Diputados se celebraba la votación de investidura del nuevo presidente. Yo estaba en mi despacho de la Zarzuela, siguiendo los acontecimientos. De repente la televisión en el Congreso se cortó. Las primeras noticias eran confusas, pero la verdad pronto se abrió paso con la furia de un cañón. Un grupo de guardias civiles, liderados por el teniente coronel Antonio Tejero, había irrumpido en el hemiciclo secuestrando al gobierno en pleno y a todos los diputados. Simultáneamente, el general Milans del Bosch había sacado los tanques a las calles de Valencia. Era un golpe de Estado. En ese instante, el exilio, la espera bajo Franco, la transición silenciosa, todo convergía en una única y terrible prueba. El golpe no era solo contra el gobierno, era un ataque directo al rey de la Constitución. Me vi obligado a asumir mi papel de comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el único poder que los golpistas respetaban y el único que podía detener la escalada. La Zarzuela se convirtió en mi cuartel general de emergencia. Vestí el uniforme de capitán general de los ejércitos, el mismo con el que me había proclamado y que ahora era el estandarte de la legalidad. Mi prioridad era doble: neutralizar a los militares y tranquilizar a la nación. La noche fue una maratón telefónica frenética.
Llamé uno por uno a los capitanes generales de todas las regiones militares. Mi voz era firme, cortante, sin espacio para la duda. Le hablo como jefe supremo de los ejércitos, les decía. Deben mantenerse en sus cuarteles. La corona no permitirá ninguna acción que interrumpa el proceso democrático. Cualquier general que no siga mis órdenes se convertirá en un rebelde. Muchos estaban confusos. Algunos esperaban una señal mía que apoyara el golpe blando, un gobierno de salvación nacional que me pusiera a la cabeza. El más peligroso fue el general Alfonso Armada, mi antiguo y querido secretario de la casa, que en realidad formaba parte de la trama de un golpe más sofisticado. Cuando le confronté, su ambigüedad fue mi mayor decepción. Me traicionaba mi propia gente. La clave era la televisión. Sabía que el pueblo estaba aterrorizado y que los militares necesitaban una orden clara. Hacia la 1:20 de la madrugada, acompañado solo por mi equipo más cercano, grabé un mensaje a la nación. Me senté ante las cámaras con el uniforme de capitán general, el rostro serio, proyectando toda la autoridad que mi linaje y la Constitución me conferían. Mi mensaje fue inequívoco. Miré directamente a la cámara, sintiendo que hablaba a cada español, a cada cuartel, a cada golpista. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Fue la sentencia de muerte del golpe. En ese momento, despojé a los golpistas de la única legitimidad que pretendían tener. Mi voz, vista en el único canal de televisión, restauró la legalidad. Los tanques de Valencia volvieron a los cuarteles. Tejero, aislado en el Congreso, se rindió a la mañana siguiente. La democracia había triunfado, y mi papel en el 23F me ganó la legitimidad final. Ya no era el príncipe de Franco, ni el heredero del exilio. Era Juan Carlos I, el rey de la democracia, el hombre que había salvado las libertades de España con una llamada y un discurso. El rugido de la corona silenció las armas y consolidó la democracia que con tanto esfuerzo se había construido. Mi vida, marcada por el exilio, el pacto y la espera, encontró su propósito en esas 18 horas. El coste fue alto, la presión inmensa, pero al mirar atrás, el sacrificio valió la pena. Entregué a mi hijo, el futuro Felipe VI, un país que había aprendido a gobernarse a sí mismo en libertad. La historia de mi vida es la historia de una apuesta. Aposté por el pueblo español, por su capacidad de concordia y por su deseo de libertad, y el pueblo, en ese momento crucial, me devolvió la apuesta con creces.